jamás iré. Tienes palabras de vida eterna. Bueno, el sermón que voy a predicar hoy es un sermón que escuché hace unos años y siempre tuve ganas de que la iglesia lo pudiera escuchar. Y bueno, el hermano que lo enseñó hace unos años se le hace difícil poder, es una persona muy ocupada. Entonces, bueno, si la montaña no viene, ¿no? Y hablé con este pastor y me dijo, sí, ni me nombres, me dijo, hacé tu versión del sermón. Y bueno, y así fue, hace semanas que lo vengo versionando y yo creo que el tema es precioso. Y no sé, hoy ya esta semana estaba inquieto con mucha expectativa de que todos podamos escuchar la palabra de Dios en cuanto a este tema, ¿sí? Y vamos a hacer como un sermón expositivo, pero de varios capítulos, ¿sí? Es atípico para nosotros, así que va a ser algo raro. No vamos a ir al detalle en cada uno de los conceptos, sino que vamos a ver de forma macro un gran tema que está en el libro de 2 de Corintios, vayan abriendo, que está en varios capítulos, ¿sí? El tema de este sermón es, ustedes tienen ahí las copias, ¿no? La vida que vale la pena vivirse, se vive para Cristo. Amén. Así. O sea, el título me emociona de este sermón, me conmueve realmente. Ya hace unos meses que arrancó el año, ¿no? Pero usted sabe que cuando los años terminan y comienzan, hay algunos que acostumbran a hacer como una especie de balance, ¿sí? Tratar de pensar en las cosas que hicimos, ¿sí? Cuáles quedaron pendientes, cuáles estuvieron bien, bueno, de pronto cuáles no tanto. Pensar, ¿no? Bueno, ¿vale la pena lo que estuve haciendo este año? ¿Lo voy a seguir haciendo este otro año que está arrancando? Y pensar a lo que vamos a hacer, si vale la pena, a la luz de lo que realmente importa, ¿no? Obviamente. ¿Soy eficiente en lo que hago? ¿Qué anhelos tengo? ¿Qué metas me voy a poner? Bueno, etcétera. Y ustedes sabrán, ¿no? Existe una gran cantidad de libros, volúmenes y volúmenes, sobre cómo ser más productivos con nuestro tiempo. Es impresionante la cantidad de material que hay, ¿no? Para que la vida de una persona produzca más y más, para que a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Nuestras vidas logren o produzcan más cosas. Hay un montón de libros sobre esto. Para relacionar por ahí esto de productividad, ¿no? Con un término bíblico podemos pensar en el fruto. ¿No? Que mi vida produzca ahora más fruto para la gloria del Señor, ¿no? Para la gloria de Dios y el avance de su reino. Sería un lindo deseo. Y la mayoría de estos libros que mencioné, ¿no? Tienen un enfoque, ¿no? De que una vida productiva es una vida que logra hacer muchas cosas en un tiempo determinado. Entonces ellos dicen, cuantas más cosas hagamos, nuestras vidas van a ser más productivas. Entonces, bueno, estos libros nos ayudan a aprovechar mejor el tiempo, a no perderlo, ¿sí? A no postergar las cosas, a ser más decididos, no ser perezosos, tener más pilas, más energías, etc. Pero bueno, ustedes saben, ¿no? Este no es un enfoque correcto, desde ya. Sin dudas no es un enfoque correcto, o sea, no se trata de hacer o lograr cosas en un tiempo determinado, la mayor cantidad de cosas que puedo en un tiempo determinado. Sino que la gran pregunta que nos tenemos que hacer es que si las cosas que estoy logrando valen la pena que se logren. ¿Amén? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como hijos de Dios. ¿Vale la pena? ¿Quién me dice, ¿no? que todo esto que me estoy esforzando, que me estoy sacrificando, está valiendo la pena? Hay gente que
dedicó todas sus vidas a hacer un montón de cosas. Algunos construyeron imperios, ¿no? Como se dice habitualmente, de productos, servicios, se llenaron de dinero, fundaron empresas impresionantes, ¿sí? Y se llenaron de reputación también. Pero bueno, de pronto cuando llegaron al final de sus vidas, se dieron cuenta que muchas de las cosas que habían invertido muchísimo tiempo no tenían sentido, no valían la pena. Y se murieron, ¿no? ¿Y todo eso para qué sirve? Así dijo el Señor Jesucristo en Marcos 8:36. Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, como que empezó a sacudir la mente de las personas, para que realmente evaluaran si las cosas que ellas pensaban que eran valiosas, si realmente eran valiosas o no. ¿No? El Señor Jesucristo hizo eso. Si esas cosas de verdad valen la pena para algo. Entonces, como creyentes nosotros también deberíamos pensar en eso. Tenemos que pensar en eso. A la luz de la palabra de Dios, que nuestras vidas produzcan cosas de valor. De valor. Frutos, amén. Frutos espirituales que persistan, que permanezcan en el tiempo, aun cuando nosotros de pronto ya no estemos. Que cuando dejemos este mundo, que hayamos hecho cosas de valor ante los ojos de Dios. Y bueno, sin duda alguna, estas cosas se nos revelan en la Biblia. ¿Sí? No es que tenemos que estar buscando, descubriendo en algún lugar misterioso. Dios nos revela en su palabra. Moisés estaba preocupado por esto. Él escribe el Salmo 90. Noten, Salmo 90, versículo 12. Él oraba, Moisés, preocupado, ocupado. Decía a Dios: enséñanos de tal modo contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Versículo 17, fíjese usted. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Sí, palabras más, palabras menos, Señor, que lo que hagamos tenga valor para algo. Señor, que usted de alguna manera lo bendiga y produzca realmente algo valioso, que trascienda. Gloria. Que no sea vano, que no sea algo vano, como nosotros decimos al divino botón, ¿no? Así oraba Moisés. Y uno le pregunta a las personas que nos rodean, que están en nuestro trabajo, nuestros compañeros, nuestros vecinos: usted haga la prueba. Usted pregúntele, que nos cuente, ¿no? Cómo están en sus vidas, si son felices, qué hicieron, en qué están. Y asombra que nadie hizo nada. Nada. Cero. Cosas que valgan la pena, ¿no? Cero. Te hablan de emociones, de sensaciones, recuerdos de fútbol, de mundiales de fútbol, ¿no? Como que eso fue lo máximo en mi vida. Te hablan de viajes, de vacaciones. Vaya uno a saber, ¿no? Pero bueno, cosas que no valen la pena, a la luz de lo que realmente importa. Cosas realmente trascendentales. Y nosotros tenemos que pensar en esto con seriedad, ¿no? Nosotros que queremos seguir a Cristo y agradar al Señor en todo, tenemos que tomarnos el tiempo para reflexionar en esto. Nosotros que decimos que hemos nacido de nuevo y que recibimos la vida eterna y que estamos tranquilos, porque es cierto que Dios no me va a salvar a mí o a vos por si sos productivo o no sos productivo, si tenés fruto o no tenés fruto. En eso podemos descansar porque es un regalo de la gracia de Dios. Amén. Bueno, nosotros que sabemos que es así, que es por gracia, por medio de la fe, que no es sumando puntitos que me voy a salvar.
igualmente tenemos que pensar en esto. Porque aunque seamos salvos por gracia, ¿sí? El hecho de que la salvación sea por gracia no hace automáticamente que nuestras vidas cuenten para algo, para la gloria de Dios. Ojalá, ¿no? Pero no es así. No es así. No hace eso automáticamente que sea así. Nosotros en un sentido le tenemos que hacer contar lo que decidimos hacer y cómo lo decidimos hacer. O sea, en qué y en cómo invertimos nuestro tiempo. Y tenemos que pensar en esto. O sea, que en aquel día, ¿no? Cuando estemos en la presencia del Señor, nuestras manos estén llenas de fruta para Dios, para su gloria. Que ese sea nuestra principal motivación, ¿no? Y que el Señor nos ayude unos a otros a animarnos, a estimularnos, ¿no? A que nuestras vidas realmente valgan la pena. Que valgan la pena. Si nos ponemos a pensar en la vida de la persona que más valió la pena, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Amén. En 3 años de ministerio público, pudo llegar al final de su vida y pudo decir, por ejemplo, Juan 17:4, Cristo hablando con el Padre, ¿no? Con Dios: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, hice todo lo que tenía que hacer. Impresionante, ¿no? ¿Quién puede decir eso de forma perfecta? Nadie, solo el Señor Jesucristo. También podemos pensar, ¿no?, en Juan el Bautista, ¿sí? ¿Sí? Que tuvo un momento, ¿sí?, una ventanita de tiempo cortito de ministerio público, y en ese momento que le tocó glorificó a Dios de una forma impresionante. Y tal fue así que el Señor Jesucristo dijo que no había mayor siervo de Dios que Juan el Bautista. Hizo lo que tenía que hacer cuando le tocó. Y lo hizo así, lo hizo bien. Su vida valió la pena. Su vida valió la pena. Y si también seguimos pensando y nos ponemos a pensar en alguien que le tocó que su ministerio sea más largo y que haya más registro y que haya sido fiel en ese ministerio, fue el apóstol Pablo. Le tocó que su ministerio sea largo. Y fíjese usted lo que dice al final de su vida, Pablo, 2 Timoteo 4:6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mi vida valió la pena, hice lo que tenía que hacer. Y claro que valió la pena la vida de Pablo, fue tremenda. Lo que el Señor Jesucristo hizo a través de Pablo no tiene nombre. En la Biblia, sacando el Nuevo Testamento, en la Biblia sacando a Cristo, no hay registro de alguien que haya hecho más cosas correctas para la gloria de Dios que el apóstol Pablo. El más que se escribió fue de él. Entonces está súper claro en la Biblia, ¿no? Está clarísimo. No se trata de hacer cosas, más y más cosas como locos. No pasa por ahí, como algunos piensan, sino de hacer las cosas que son correctas. Invertir nuestra vida en lo que es correcto. Lo importante no es hacer más cosas, ustedes le anoté la frase ahí, lo importante no es hacer más cosas, sino las cosas que más importan. Y así es. ¿Y cuáles son las cosas que más importan? La gloria de Dios. Claramente, la gloria del Señor es lo que más importa. Entonces, bueno, este va a ser nuestro tema hoy, una introducción media larga, ¿no? Una vida que vale la pena vivirse, se vive sirviendo a los demás para la gloria de Dios. Una vida que vale la pena vivirse es una vida que se vuelca en servicio a los demás para la gloria de Dios.
Ese es el tema. Es una vida fructífera, una vida que no se vive para uno mismo, sino para otros. Para otros. Con el propósito esencial de dar gloria a Dios. Es la carta a los Corintios, la segunda, preciosa. Es la carta más personal del Nuevo Testamento. En esta carta Pablo abre su corazón. ¿Sí? Acá ustedes, si lee luego en su casa, va a ver que él cuenta sus motivaciones, sus miedos, sus angustias, sus deseos. Y cuenta él por qué hacía lo que hacía en su ministerio. Escribe esto, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, pero para defenderse de acusaciones falsas. Ese era el contexto. Y él no lo escribe porque estuviera muy preocupado por su reputación, ¿sí? Sino que él escribe porque Satanás estaba usando a falsos maestros para decir cosas totalmente mentirosas sobre él, acusaciones infundadas, aprovechando que él no estaba, entonces querían desacreditarlo. Y estos falsos maestros que estaban siendo usados por Satanás no se habían dado cuenta que al desacreditar a Pablo con tantas mentiras infundadas, estaban desacreditando el mismo evangelio ante los hermanos en Corinto, el mismo evangelio. Tenían límites. Y Pablo se entera de todo esto triste que estaba pasando y para peor, se entera que los hermanos estaban aceptando estas acusaciones infundadas, o sea, los estaban convenciendo. ¿Y quién fue el que le llevó por primera vez el evangelio a los corintios? Pablo. Entonces, si Pablo era desacreditado, el evangelio corría riesgo. Entonces es por eso que él abre su corazón, explica sus motivaciones, su esperanza, ¿sí? Y sobre todas las cosas, por qué hace lo que hace para el Señor. Para el Señor. Fíjese usted ahí en capítulo 2, tenga su Biblia por favor abierta, más allá que lo ponemos en pantalla, es un lindo ejercicio que usted me siga con su Biblia. Sí, después cuando usted está en su casa, se acuerda, ¿no? Ah, mirá acá, explicaron. Versículo 13, hasta el versículo 13 Pablo viene hablando en yo, primera persona del singular. ¿Sí? No tuve reposo, dice. Pero a partir del versículo 14 el cambio es notable. Empieza a hablar en primera persona del plural. ¿Sí? De nosotros empieza a hablar. Y esta forma de hablar de nosotros empieza ahí y termina recién en el capítulo 6, versículo 13. Y después vuelve a cambiar. Entonces, acá, más allá de esto que es notable en el texto, ¿no? Y de otras cuestiones, acá hay un gran tema que empieza en el versículo 14 del capítulo 2, sigue capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y llega hasta el versículo 13 del capítulo 6. Y este gran tema, ¿sí?, es la naturaleza del ministerio cristiano. ¿Sí? La palabra ministerio en la Biblia, ¿sí?, es en griego diaconía. Ustedes saben. Se puede traducir ministerio o servicio. Entonces, diaconía puedo traducirla en ministerio o servicio. Entonces, como dijimos, ¿no?, una vida que vale la pena ser vivida es una vida que se da en servicio a otros. Continuamente la Biblia enseña esto. Una vida de servicio a otros para la gloria de Dios. Yo no puedo vivir una vida para la gloria de Dios si no la vivo en servicio a otros. No se puede. Es imposible, ¿no? Yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. Bueno, pero queda ahí como la nebulosa, ¿no? Inchequeable. Eso se va a ver. Si yo doy gloria a Dios, se va a ver evidenciado en que sirvo a otros. Sirvo a los demás. Si queremos que nuestra vida valga la pena, si queremos que nuestra vida sea fructífera,
que cuente para algo, tenemos que ministrar a otros. Tenés que servir a alguien. Así es. Y bueno, para poder servir a otros bien, tenemos que aprender de qué se trata el ministerio cristiano, ¿no? Del servicio cristiano. Y justamente estos capítulos enseñan esto. Pablo nos habla de esto en estos capítulos. Entonces, ahora que entendemos el significado de la palabra ministerio, diaconía, servicio, y para hacer el tema un poco más ameno para nosotros, bueno, queda como dije al principio, ¿no? Este es el tema. Una vida que vale la pena vivirse, se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios. Y vamos a ver 8 principios en estos capítulos relacionados con este tema, para que podamos pensar. Para que podamos pensar y reflexionar acerca de pronto decisiones que tenemos que tomar. De cómo encarar nuestras vidas. Amén. El primero de estos principios los tenemos en el capítulo 2, versículo 14 de 2 de Corintios. Una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios, depende de Él constantemente. Es una vida de dependencia en Dios. Fíjense ustedes, mas a Dios gracias, dice Pablo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos gratos olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Una vida que vale la pena vivirse, se vive en dependencia constante en Dios. No hay otra forma. O sea, orientada a los demás para manifestar a Cristo, pero de dependencia en Dios. 100% de Dios. Y es interesante porque Pablo va a hablar ahora de su ministerio en nosotros, ¿no? En esa forma, pero dice gracias a Dios. Gracias a Dios, dice, fíjese usted. ¿Y por qué? Porque el Señor es el que nos lleva, el que nos guía, el que hace la obra a través nuestra. Por eso es gracias a Dios. Él nos va llevando, ¿no? Como de la manito, a hacer cosas impresionantes y maravillosas para su gloria. Por eso es gracias a Dios. Y Él dice que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y a diferencia de lo que por ahí se puede llegar a pensar, esta expresión de triunfo no es una cuestión exitista, ¿sí? Tipo, bueno, que a Pablo siempre le salía todo bien y bueno, nosotros somos cristianos y nos va a salir todo bien. No es así. La palabra que se usa para triunfo es la palabra griega triambeuo, ¿sí? Triambeuo, la cual hace referencia a un carro enorme, un carro triunfal, donde los reyes o los generales llevaban a los prisioneros capturados en batalla, en las batallas que habían ganado, los subían a ese carro enorme y los hacían desfilar por toda la ciudad, donde todos los ciudadanos observaban lo que estaba pasando. Entonces no era gente que iba triunfante, sino que eran esclavos que habían sido capturados y que dentro de poco iban a ser sacrificados, como un sacrificio humano. Qué distinto, ¿no? Lo que pareciera que es. Esclavos capturados que iban a ser sacrificados. Por eso habla del olor. El olor de su conocimiento. El olor de los sacrificios. Entonces Pablo dice, dependemos de Dios, fuimos conquistados por Cristo y como estamos unidos a Él, somos un sacrificio para Él. Y somos llevados de esa forma, ¿no? Como un sacrificio vivo por Dios. Y siendo llevados así, manifestamos olor. El olor de su conocimiento. Esto es precioso.
Y para los creyentes, para los hermanos, ¿sí? Nuestra vida en sacrificio es una bendición. Es coherente, es lógico. Porque compartimos los mismos valores, el mismo Señor, el mismo norte. Pero para las personas que se pierden, ¿sí? Esto es olor de muerte para los que se pierden, ¿sí? Es una ridiculez. Es algo hasta que produce rechazo, es algo feo. No sé, ejemplos, ¿no? Cualquiera le habrán dicho, ¿qué haces ahí perdiendo el tiempo? ¿Qué haces ahí? Tenés que pensar más en vos, siempre en los demás, sos un tonto. O de pronto otra situación, ¿no? ¿Por qué sos tan honesto? ¿Qué te querés hacer acá? Es una mentirita y listo, zafás. Conservás tu trabajo. O de pronto, bueno, ¿qué haces metido ahí? No sabés vos con tu capacidad hasta dónde podrías llegar, pero estás ahí perdiendo el tiempo. ¿Ven? Olor de muerte para los que se pierden. Pero bueno, gracias al Señor que Él nos lleva. Gracias a Dios que Él nos lleva. Y hace que nuestras vidas valgan la pena, tengan sentido, cuenten para algo eterno. Esto obviamente a los ojos de Dios, no a los ojos de las personas. Y vamos a ver también que parte de la clave para que nuestras vidas valgan la pena, tenemos que pensar como en una dimensión invisible, una dimensión espiritual. Amén. Una dimensión eterna, que es la que vale la pena. Es la que vale la pena. Y de eso está hablando Pablo. Y justamente este es el problema de la mayoría de las personas en este mundo. Ellos no consideran que hay una dimensión espiritual, una dimensión invisible. Todo lo que existe es esto, lo que vemos y ya está, ¿no? Entonces, para ellos una vida fructífera se trata de sacar el mayor provecho posible. Una vida centrada en uno mismo, ¿no? Una vida egoísta, una vida vanidosa, narcisista, cómoda, como a mí me gusta, mi propio camino. Quiero pasarla bien, quiero aprovechar, disfrutar todo lo que pueda, porque no sé, vaya a ser que me muera, me pase algo, entonces tengo que aprovechar. Quiero probar, ¿no? Y así está la gente, en sensaciones, emociones, gustos, placeres. Pero bueno, si hay otra vida después, ahí cambia el panorama, ¿no? Ahí cambia la cosa. Y es de lo que está hablando Pablo acá. Es lo que está hablando. Entonces, Pablo depende de Dios. Dios nos lleva como sacrificio y nos usa para manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. El conocimiento de Cristo a otros. Y si sos cristiano, sin que vos lo sepas, quizás estés plenamente consciente, tu vida, lo que haces, lo que decís, es usado por Dios como un testimonio vivo para manifestarse a otros. Es impresionante esto. A los que son creyentes les confirma su identidad en Cristo. Y a los que no, les condena, les acusa, ¿no? Le muestra su maldad, su perdición. Y es precioso, ¿no? Lo que dice al final del versículo 16. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Esto de mostrar a Cristo, ¿no? Como el olor de su conocimiento, a cristianos y no cristianos. ¿Quién es suficiente? ¿Quién es capaz en sí mismo de hacer avanzar la causa de Cristo? El reino de Dios. ¿Quién es capaz en sí mismo de engrandecer a Cristo a los ojos de otros? Imposible, no se puede. Porque dependemos de Dios.
Tenemos que estar conectados con Él. Usted no puede en sí mismo manifestar a Cristo a nadie. Es en conexión con Dios, es en dependencia de Él. Y gracias a Dios que lo podemos hacer. Pero es Dios el que lo hace a través de uno. A través de uno. Por eso una vida que vale la pena vivirse es una vida que está conectada con Dios. Está conectada con Dios. Aparte de Dios, con independencia de Dios, está clarísimo que nadie puede vivir una vida que valga la pena. Nadie puede hacer algo que cuente. Así dijo el Señor en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, no va a haber fruto permanente de nada. Todo se va a quemar. Todo queda en un plano superficial, efímero, desconectados de Dios, obviamente. Pero con Dios somos suficientes. Más adelante va a usar la palabra competente, ¿sí? Es la misma palabra en griego. A veces es traducida como suficientes, a veces como competentes, ¿sí? Por Dios somos competentes para hacer cosas maravillosas que nos trascienden. Usted en Cristo puede hacer cosas maravillosas para la gloria de Dios que lo trascienden, porque en Él está nuestra competencia. Toda esta parte, todos estos capítulos hablan de la dependencia de Dios. Hay otros temas que vamos a ver, pero siempre conectados con Dios. O sea, es gracias a Dios. Dios nos lleva. Es el olor de Cristo, que es Dios. Dios nos hace suficientes. Y también, fíjese usted en el versículo 17, es de parte de Dios, delante de Dios que hablamos de Dios, de Cristo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Sí? Una vida que tiene fruto es una vida que depende de Dios, porque Dios hace que tengamos fruto. Separados de Él, no hay fruto espiritual. Todo se va a quemar, como se acuerdan, dice 1 Corintios capítulo 3, madera, heno, hojarasca, cosas que desaparecen cuando se prueban con fuego. Podemos hacer todo para que otros nos vean, para que nos aplaudan, para que nos conozcan. Podemos hacer las cosas por envidia, por celos, por vanagloria, por orgullo, por egoísmo, por avaricia, por competencia, etc. Nada en dependencia de Dios. Nada. Y eso no vale la pena. No cuenta. No vale la pena. Entonces, si usted está haciendo algo, ¿no? Entre comillas, para Dios, motivada por alguna de estas cosas u otras, negativas, obviamente, con la ayuda del Señor, deje ya de hacerlo. Deja de hacerlo porque no sirve. No sirve. No vale la pena. No cuenta. No tiene sentido. Aunque quizás para los ojos de algunas personas sea un fenómeno, una fenómena. Pero para Dios no cuenta. No vale la pena. Es algo tonto, es vanidad, ¿no? El buscar la propia gloria no es gloria. Es vanagloria. Es vanagloria. O sea, no es en uno mismo. Lo hago motivado por mí. No, acá justamente esto del olor que se manifiesta a unos y a otros ya deja entrever, ¿no? Que una vida que vale la pena ser vivida es una vida orientada a otros. A otros. A los demás. Manifestamos en todo lugar el olor de su conocimiento. Somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. De alguna forma Dios nos está usando para comunicar su mensaje a los cristianos y a los no cristianos también. Entonces estamos volcados hacia otros,
Esa es una vida que vale la pena. Una vida que no es egocéntrica, sino que se enfoca en los demás. Entonces está bueno para que pensemos, ¿qué impacto está teniendo mi vida en los demás? ¿Qué impacto está teniendo mi vida en los demás? ¿Qué piensan los demás cuando me ven? En un sentido es cierto, no nos tiene que interesar lo que los demás piensan de nosotros, pero en otro sentido sí. Sí. Si sos una persona que nunca te interesa lo que los demás piensan de vos, es porque estás viviendo para vos mismo. Usted está viviendo para usted mismo. Y esa vida no vale la pena. No vale la pena. Claro que tenemos derecho a hacer lo que se nos antoja. Si querés estar todo el día mirando televisión o con el celular, hacelo. Estás en tu derecho, pero no vale la pena. No es una vida que valga la pena vivirse. No vale la pena. Tenemos que entender que el valor de nuestra vida a los ojos de Dios, según Pablo en esta parte, ¿no? Es lo que hacemos con nuestra vida, es lo que haces vos con tu vida en relación a los demás. Lo que sea que hagas para vos mismo no tiene valor ante los ojos de Dios. No tiene valor, no vale para nada. Y tengamos cuidado también, ¿no? El punto es vivir orientado a los demás, pero centrado en Cristo. Centrado en Cristo, no es centrado en otros. Cuidado, ¿sí? Cuando una persona, un hermano, se empieza a centrar en otros, bueno, te estás preparando para amargarte, ¿sí? Porque a veces a otros no le importa nada lo que haces vos. No les interesa, ¿sí? No te agradecen, no te retribuyen. Hey, pero yo hice todo esto para vos y me sacrifiqué y así es como me respondés. Bueno, orientate a otros, serví a otros, pero centrado en Cristo. Centrado en Cristo. Lo haces por Cristo. ¿Amén? Lo haces por Cristo. Y si te devuelven o no te devuelven, no importa. Lo hiciste para el Señor. Lo hiciste para Dios. Para glorificar a Dios. Ya estuvimos viendo, ¿no?, que este mismo texto dice que nuestra vida para algunas personas no es olor grato, hasta incluso es feo, olor a muerte, o sea, no, es probable que no te devuelvan nada lindo. Le va a molestar, incluso si más los amás, a veces más rechazo van a sentir, más desprecio, pero bueno, lo haces para Dios, centrado en Dios. Esa es la clave. Centrado en Cristo. Así habla este pasaje. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Somos olor grato de Cristo, de su conocimiento. Hablamos de Cristo. Todo gira en torno a Cristo. Cristo es el centro. Cristo es el centro. Una vida valiosa es una vida orientada a los demás, centrada en Cristo. Yo amo a Dios. Yo amo su palabra, me debo a ella. Bueno, eso se va a demostrar que vivís una vida orientada en servir a los demás. Si no, para la gloria de Dios, ¿no? Si no es así, es cartón pintado. Es decir nomás. Es decir. En segundo lugar, una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios, resulta en vidas cambiadas. Fíjese usted ahí, capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y leídas por todos los hombres.
siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Una vida que vale la pena vivirse resulta en vidas transformadas, en vidas cambiadas, personas tocadas por Dios, tocadas por Dios. Otra vez de nuevo, pensemos, ¿nuestra vida vale la pena? ¿Vale la pena? Y el criterio, ¿no?, para evaluar esto es pensar a cuántas personas ha impactado e impacta mi vida. Ese es el criterio. ¿Cuántas personas influencié? ¿Cuántas personas fueron transformadas? Dios usándome a mí en ellos. ¿Cuántas? Dios nos usa como instrumento, ¿no? Y tristemente los falsos maestros buscaban que otros los reconocieran. Buscaban la aprobación de los hombres a un nivel superficial. Y por esto es que usaban cartas de recomendación, ¿no? Llegaban a una iglesia con una carta, bueno, me tienen que aceptar como su maestro aquí porque, bueno, tengo mi carta. Y Pablo dice, bueno, eso no está mal, pero nosotros no hacemos eso. Pablo y su equipo misionero, no hacemos eso. Lo que a mí me recomienda, dice Pablo, son las vidas de ustedes. Sus vidas cambiadas y transformadas. La transformación que el Espíritu Santo ha hecho en sus vidas a través de mi servicio. Amén. Eso habla de si valió o no valió la pena mi vida en ustedes. Eso más que nada. Y es interesante y es lindo. Está tranquilo Pablo. Está confiado. Está muy confiado. Así lo dice en el verso 4 y 5. Fíjense ustedes. Y parte del 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto. El punto es este, hermanos. Si alguien hubiera agarrado a Pablo, ¿no?, lo hubiera puesto contra la pared y le hubiera dicho, bueno, a ver Pablo, decime, ¿qué hiciste de valor en tu vida? ¿Qué hiciste, Pablo? ¿Quién sos? ¿Qué sos? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tenés? ¿Qué compraste? A ver, contame. ¿Cómo te fue en la vida, Pablo? Con 60 años. ¿Qué lograste, Pablo? No lograste nada. No lograste nada, Pablo. Seguís viviendo en casas alquiladas. Y así pasa también en nuestra cultura, ¿no?, en Argentina. Y seguramente en otras partes del mundo. Usted seguramente ha escuchado personas entre 40, 50, 60 años decir, bueno, ¿cómo puede ser que a mi edad yo no tenga casa propia y siga alquilando? Yo he escuchado muchas veces. Esto es un fracaso, dice, ¿no? Personas que están mal, ¿no?, con una crisis existencial, ¿no? Con 50 años alquiladas, no hiciste nada de tu vida. Bueno, si alguien le hubiera hecho la misma pregunta a Pablo, ¿no? Pablo, ¿qué hiciste de tu vida? ¿Qué lograste? ¿Dónde está tu éxito? En las personas transformadas. En las personas transformadas. En las personas que el Señor usó mi vida para impactarles para la eternidad. Ahí está. ¿Qué me importa a mí? Lo que compré, lo que no compré, lo que no logré. ¿Qué me importa a mí todo eso? Todo eso se quema, se queda acá. No interesa. No lo puedo llevar a ningún lado. Entonces, hermano, ¿dónde están las personas que Dios tocó usando tu vida? Esto es lo que nosotros también deberíamos evaluar y pensar.
Y solo Dios sabe, ¿no? Porque con cada uno de nosotros quiere hacer cosas distintas. ¿Sí? No va a ser... Pero no hay duda de que Dios quiere usar tu vida, quiere manifestar algo a través de nosotros para afectar a otros. Sin dudas, es así. Sin dudas. Y vuelve a tocar el tema de la dependencia, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y es así, para afectar a otros realmente dependemos de Dios. Dependemos del Señor. Si yo me propusiera en mi casa, Señor, yo quiero, ¿no?, influenciar para la eternidad a otra persona, tocarla, transformarla, ¿cómo hago yo? ¿Cómo haces vos? Yo no sé hacer eso. Nadie sabe. Porque es el negocio de Dios. Es el Señor obrando. Dios lo hace. A través nuestro. Pero Dios lo hace. Es lo que dice Pablo. A propósito de esto que dije antes de competente, suficiente, que es la misma palabra, es hikanos en griego. Quiere decir algo que cumple con los estándares apropiados para un propósito, es la definición. Y Pablo dice justamente, en dependencia de Dios, mi ministerio en las manos de Dios, con su potencia, es algo competente, algo valioso. Algo valioso. Y esto viene de Dios, sin dudas. Que tu vida tenga valor, que mi vida tenga valor, no es algo que yo logre por mí mismo en independencia de Dios, sino que Él lo da. Él hace que tu vida y la mía tenga un valor. Un propósito valioso. Por eso nosotros debería haber una sed, ¿no? Pablo dice, nos lleva para hablar de él y su equipo misionero, pero también nos aplica a nosotros que nuestra oración pueda ser, ¿no?, que haya esa sed, Señor, te pido que mi vida valga para algo. Que no pase que me muera, ¿no?, que me vaya de este mundo y que haya vivido para mí mismo. Señor, por favor, que no pase eso. Que quiero servir a otros, quiero influenciar a los demás para tu gloria. Y justamente, ¿no?, es como que son todos principios que se van conectando. Y en tercer lugar, se conecta con esta idea, ¿no?, que una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios, es por el ministerio del Espíritu Santo. Es por el ministerio del Espíritu Santo. Fíjense ustedes ahí en el versículo 7 del capítulo 3. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Hermanos, solo por ser cristianos podemos impactar personas. Podemos impactar personas ya por ser cristianos. Todo creyente verdadero tiene al Espíritu Santo y tiene al Evangelio. Ya está. Podés impactar personas para toda la eternidad.
O sea, tenés lo necesario para hacer que tu vida valga la pena y que cuente. Podés hacer un impacto único en la vida de los que te rodean. Otro no lo va a hacer. No conocen a Cristo. Vos conocés a Cristo. Vos tenés el Espíritu Santo. Pensemos, Dios puede usarnos para salvar personas, para que vayan al cielo. Con solo abrir la boca y hablar del Evangelio. ¿Quién es suficiente? Dios nos hace suficientes en Cristo. Es algo impresionante, es algo glorioso que no se puede ni siquiera entender, ¿no? Pero pensemos, no hay nada más valor que esto. No hay nada más. No hay nada más. De eso acá habla Pablo, ¿no? De la gloria, ¿no? De la gloria que tenía el antiguo pacto. Y bueno, que este nuevo pacto tiene mucha más. Porque el Espíritu Santo en este pacto es para siempre. Y vuelvo a hablar de la franqueza, ¿no? Franqueza, ¿sí? Vuelve a mencionar la franqueza. Dice que ellos no medran falsificando la palabra de Dios. Pensemos en esto. La idea de medrar, ¿sí? Es como vender al menudeo, pero de una forma tramposa. Como cuando vas a la granja, ¿no? Y vos querés un pollo, pero te cobran 1,5 pollos, ¿no? Como con la balanza tocadita. Esa es la idea de medrar, como de falsificar, de hacer trampa. Bueno, Pablo dice, nosotros no hacemos eso. No cambiamos la palabra de Dios. O sea, no hacemos de nuestros trucos para impactar a las personas. No necesitamos eso. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Porque dependemos de Dios. Por favor, hermanos, piense usted en la franqueza de su vida. En la honestidad con que hace todas las cosas, en todas las áreas de su vida, en lo que hace y lo que dice. Cualquier cosa que usted logre por medios tramposos no vale la pena. No tiene valor. Cualquier atajo tramposo no vale la pena, no sirve para nada, se va a quemar, no es algo bendecido por Dios. Quizás le ayude a conseguir algo transitorio, momentáneo, pero no es nada que tenga valor de verdad. O sea, no es bendecido por el Señor. Cuando yo miento, cuando yo falsifico algo, cuando yo manipulo a alguien, no estoy dependiendo de Dios. Es la evidencia, ¿no? La evidencia que no estoy dependiendo del Espíritu Santo. Es que estoy usando mis trucos para lograr algo o hacer que algo suceda. Y tristemente puede ser que lo logre también, pero no va a ser algo que valga la pena ante los ojos de Dios. No sirve, no sirve. Nosotros que creemos, ¿no?, que hay otra vida después de esta, mucho más gloriosa, nunca jamás deberíamos usar nuestros trucos para nada. Para nada. Es como que estuviéramos negando, ¿no?, lo que decimos creer. Si el Señor ve todo, si Él evalúa todo, si un día nos va a pedir cuentas, en aquel día, ¿no?, te vas a dar cuenta que todos tus trucos, tus avivadas, no van a valer para nada, se van a quemar. Por eso Pablo menciona este tema de nuevo, ¿no? Esto es algo glorioso, dice Pablo. Estamos hablando del Espíritu Santo que está involucrado, transformando las vidas, salvando las almas. Pablo dice, usamos de mucha franqueza. Usamos de mucha franqueza. Hablar y hacer las cosas como son, sin trucos, sin atajos. Hermanos, estamos involucrados en algo genuino, en algo real, algo verdadero, algo glorioso, mucho más digno de lo que alguna vez pudimos llegar a soñar. No es algo vano, no son tonterías. Es el Evangelio de Cristo, la Iglesia del Señor. Hay lugares que se hacen locuras, ¿no?
Usted sabe. No confían en el poder de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, no sé, de pronto hace concurso, ¿no? Concurso de canto, de algo en la iglesia para que la gente se quede enganchada. Es el Espíritu Santo el que obra, no nuestros trucos. Por ahí somos rápidos para pensar en otro lugar, pero nosotros, ¿qué hacemos? No podemos usar trucos. ¿Sí? Motivando a la gente con cosas indignas del Señor, no. O gente compitiendo en una iglesia a ver quién es más, quién hace más, quién es mejor. ¿Qué tiene que ver todo eso? No sirve. ¿Quién tiene la doctrísima más santísima y más pura? No sirve esos trucos. Se va a quemar. Por eso el cuarto motivo está conectado con el Espíritu Santo, ¿no? Ministerio del Espíritu Santo. El cuarto motivo dice, una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios, se caracteriza por la sinceridad y por la verdad. Fíjese usted ahí, capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Noten, qué lindo esto, lindas palabras. Pablo dice, es algo genuino, es algo real. Dice, Pablo no está jugando a ser un pastor, ¿sí? A tener su propia iglesia, a tener su propio ministerio, que lo conozcan por toda Asia Menor. No le interesa. Él está pensando en las almas. Él está pensando en el Espíritu Santo transformando esas vidas. Eso es lo que él piensa. Entonces, en este contexto, hermanos, cualquier cosa que no sea la verdad, no sirve. No tiene valor. No tiene valor, no tiene sentido, no tiene importancia. Y se sigue él conectando, ¿no?, con la dependencia de Dios. La dependencia de Dios produce sinceridad en tu vida. Sinceridad. Para vivir una vida que vale la pena. Lo que hago, lo hago porque anhelo, porque deseo que sea Dios el que lo hace a través mía. Y no puedo, ¿no? A la vez que estoy queriendo que Dios bendiga lo que estoy haciendo, que Él fructifique, yo estoy ahí engañando. No se puede. No es de Dios, ¿no? O lo hace Dios o lo hago yo, con mis trucos. Y justamente esta dependencia de Dios que nos hace sinceros, honestos, produce confianza y perseverancia, seguridad. Sé lo que hago, no me avergüenzo de lo que estoy haciendo, no me avergüenzo tampoco de cómo lo estoy haciendo. Sé para quién lo estoy haciendo, entonces sigo para adelante. Sigo para adelante. Confiando en el Señor, obviamente, ¿no? 4:4, no desmayamos. 4:16, por tanto no desmayamos otra vez. 5:6, así que vivimos confiados siempre. Hermoso. Me encanta. Todo el tiempo Pablo hablando de esto. Y esto, hermanos, es en un contexto donde a Pablo lo mataban con falsas acusaciones. Lo destruían. A veces, ay, no me saludó el hermano y ya estamos con la lagrimita. A él lo mataban. Decían que era un estafador, un chanta. Lo estaban matando. Y Pablo dice, no me importa. No hago caso. Sigo adelante. Yo sigo adelante sirviendo a las personas, pero centrado en Dios y dependiente de Dios. Fíjese usted ahí, 4:5. Pablo no estaba pensando en él. Dice, ¿por qué no nos predicamos a nosotros mismos? No, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús.
Noten, centrado en Cristo. Centrado en Cristo. Pablo, ¿quién sos vos, Pablo? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Cuáles son tus logros, Pablo? Eso. Un siervo de los demás. Eso soy. Por amor a Cristo. ¡Qué seguridad! Eso soy. No soy nada. Sirvo a los demás. Para la gloria de Dios. Porque amo a Cristo. ¡Qué convicción! A eso me dedico, dice Pablo. Eso es lo que yo hago. A uno hubiera dicho, ¿no? En su lugar de pronto, bueno, yo soy un reapóstol, ¿no? Hice esto, hice aquello, mirá, me conocen en todas estas iglesias, me conocen en todas partes. Si querés preguntar por mí, que me conocen todos. Escribí todas estas cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que vale la pena. Eso no es lo que vale la pena. No podemos manipular, no podemos falsificar la verdad. No se puede. No podemos hacer eso para que las personas vengan a Dios realmente. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. Solo Dios puede salvar a las personas. Solo Él puede salvar. Dios hace resplandecer el Evangelio en el corazón de una persona. Si una persona se salva, hermano, no es porque vos supiste llevarla a un punto, ¿no? Ahí hacer que se quebrante. Entonces, usando tus técnicas de oratoria o peor, de manipulación. No funciona así. Tiene el entendimiento cegado. Dios es el único que puede hacer que la luz del Evangelio resplandezca en su corazón. Amén. Y ojalá el Señor te use a vos, me use a mí. Pero Dios no nos va a usar nosotros usando mentiras o trucos. No, diciendo cosas que no son, enfatizando lo que la Biblia no enfatiza, o escondiendo conceptos. No, esto a mí no, yo no quiero hablar de esto, me gusta. No, eso es adulterar la palabra de Dios. Por ahí si adulteramos la palabra de Dios podemos ganar seguidores. Podemos llenar un lugar, podemos hacer que una persona repita una oración, que una persona nos siga de pronto por un tema que está de moda, un tema no común, etc. Pero no podemos hacer que la luz del Evangelio resplandezca en su corazón. No podemos. Imposible. Si adulteramos el Evangelio, ya no es el Evangelio. ¿Qué le va a resplandecer? ¿Qué le va a resplandecer? En quinto lugar, una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios. Escuche bien, esto es precioso. No puede ser arruinada por nada ni por nadie. Nadie te la puede arruinar. Nada ni nadie. Nadie puede arruinarnos nuestro plan. Nadie. Bueno, de pronto yo este año me propongo hacer algo, ¿no? Me pongo mis metas y le pongo todas las ganas, pero bueno, resulta que a fin de año no pude hacerlo porque tuve un problema o porque fulano, sultano se interpuso y no lo pude hacer. Bueno, con esto no nos puede pasar. Jamás te puede pasar. Jamás. Si algo se interpuso y te lo arruinó, bueno, no era algo que valía la pena hacer. No tenía importancia a la luz de la eternidad, ¿no? De lo que realmente importa. No tenía importancia. Y pueden ser un montón de situaciones. Me echaron del trabajo. Mi esposa, no sé, me dejó, ahora no puedo hacer esto que yo tenía pensado hacer. No, nada que ver. Nada que ver. Pablo en el capítulo 4, a partir del versículo 7, empieza a explicar de las debilidades del creyente y cómo a pesar de esas debilidades sirve a Dios igual. Porque nadie le puede arruinar eso. Nada ni nadie. Fíjese ustedes, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados,
en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo cuenta acá, ¿no?, que pasó por muchos sufrimientos, muchas angustias, pero como él escogió vivir una vida que valga la pena vivirse, se da cuenta que estas cosas que le están pasando son todas cosas que Dios está haciendo en él para obrar en los demás a través de esas circunstancias, usando a Pablo. En medio del sufrimiento, de las grandes angustias, la gran pregunta es, ¿cómo puedo aprovechar este sufrimiento, esta desgracia, para servir a otros y glorificar a Dios? ¿Cómo puedo hacer? Pablo no se victimiza, ¿no? No dice, uy, me están acusando, me están diciendo cualquier cosa de mí, ¿qué voy a hacer ahora? Me arruinaron la reputación, yo que tenía todo un plan para todas estas iglesias, y ahora está toda esta gente malvada hablando de mí, me están ensuciando, me están difamando, listo. Arruinaron todo mi plan. No dice eso, nada que ver. Pablo se enfoca, ¿cómo puedo usar esta angustia, esta maldad que me hicieron para bendecir a otros para la gloria de Dios? Pablo piensa, esta es una oportunidad hermosa para servir a los demás y glorificar a Dios. Y así es. Uy, me agarró esta enfermedad, esta peste. ¿Y ahora qué hago? Me robaron todo, me quedé sin un peso. No puedo servir a Dios. Con esta plata yo iba a servir a Dios, pensaba comprar esto, lo iba a invertir, lo iba a usar para el ministerio y ahora no tengo nada. ¿Qué hago? Bueno, lo mismo. La misma pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer yo con la ayuda de Dios, con mi enfermedad, con este problema que sea, servir a otros para la gloria de Dios? Lo mismo. ¿Cómo puedo hacer para que esto impacte la vida de otros y glorifique a Dios? Y así con cualquier circunstancia que sea, esto es lo que está diciendo Pablo. Y es precioso. Es precioso. Si hemos elegido lo que realmente vale la pena, nada ni nadie nos lo puede arruinar. Nada ni nadie. Todo lo que nos pasa, todo lo que otros nos hacen, puede ser transformado en una ocasión, en una plataforma para cumplir nuestro propósito superior. ¿Qué cuál es? Servir a otros para la gloria de Dios. Absolutamente todo. Nada lo puede arruinar. Otra vez, centrado en Dios, no en mí mismo. Amén. Porque si mi plan está centrado en mí mismo, bueno, sí me lo pueden arruinar otras personas. Si está centrado en Dios, no. Todo lo que sucede, ¿sí?, es una ocasión quizás mucho mejor de la que yo pensé, que Dios diseñó para que yo impacte a los demás. Que Dios diseñó para mí para que yo impacte a los demás. Y usted sabe, ¿no? La Biblia está llena de ejemplos, de historias, de cosas que parecían ser un desastre y Dios lo usó para un fin glorioso. Hermanos que dependían de Dios y eran usados para cosas maravillosas. ¿Y en quién nos hace pensar en eso? En Cristo, ¿no? Parecía el mayor desastre humano de la historia y fue lo más glorioso que Dios planeó, la cruz. Y así también puede pasar con tu vida, con la mía. Y así tenemos que evaluar cada circunstancia. Fíjense, noten versículo 15, capítulo 4. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Pablo dice, ¿saben qué? Me di cuenta que todo esto triste que estoy pasando
Lo estoy pasando para edificarles a ustedes. Habla del aguijón en un momento, ¿no? Aguijón. Para la gloria de Dios, edificarlos a ustedes para la gloria de Dios. Aquí hay un concepto hermoso. Si ustedes, hermanos, un ejemplo, ¿no? De pronto me ven a mí perder todo lo que tengo. Todo. Sufrir una desgracia terrible, impresionante. Y ustedes me ven, ¿no? En esa prueba, ser fiel a Dios, y ustedes sin decirme nada a mí en el silencio de sus casas, ¿sí? Hacen una oración al Señor y dicen, gracias Señor. Gracias Señor por el hermano que a pesar de todo te sigue siendo fiel, te sigue sirviendo. Si algún creyente ve tu vida que estás pasando una prueba y hace esa oración a Dios en acción de gracias, hermanos, a los ojos de Dios eso es impresionante. Es fruto espiritual, es algo que vale la pena, realmente. Tiene dimensiones eternas. Es algo que glorifica al Señor de una forma que es impresionante, que se escapa a lo que nosotros podemos pensar. Es impresionante. Y esto le viene a dar sentido a muchas de las cosas que nos pasan, ¿no? ¿Qué piensa? Claro que sí. A pesar que nosotros por ahí no vemos, o que no nos gusta, obviamente. Y yo he dado gracias a Dios por la vida de cada uno de algunos de ustedes. Relacionado con esto, ¿no? Porque nos conocemos. Nos conocemos. Hermanos y hermanas que se mantienen fieles al Señor, aunque le pasan cosas durísimas, tristísimas, pero ellos siguen firmes. Esa respuesta de fe, de obediencia, de esto es lo correcto, obedezco al Señor, lo sigo, lo que sea. Es glorioso, hermanos. Y si alguno se entera, ¿no?, que estás pasando una prueba y estás fiel a Dios, y no porque estás tocando trompeta, ¿no?, para hacerte ver, sino porque, bueno, de pronto se entera y dice, gracias Señor, esto me anima a ser fiel a mí. Eso es glorioso, hermanos. Tiene un valor eterno enorme, enorme, enorme. ¿Cómo se mide? No sabemos, pero Dios lo mide. Dios lo mide. El Señor lo mide. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermoso. Principio 6. Una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios, pone su esperanza en la otra vida. En la otra vida. Versículo 16 del capítulo 4. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces,
Es clave, hermanos, para vivir una vida que vale la pena vivirse, es clave pensar, reflexionar, recordar que esta no es la única vida y poner nuestros ojos en la que viene. Es clave para vivir una vida que dé fruto. Tenemos que pensar en las cosas que no se ven, que son eternas. Por fe andamos, leímos, ¿no? No por vista. La mejor traducción para esto es no por apariencia, ¿sí? No por cartón pintado, ¿sí? No por algo superficial. Es la idea, no por vista. No nos guiamos por lo que al mundo, a las personas les parece que tiene valor. Amén. Sino nos guiamos por fe, por confianza. ¿Confianza en qué? En que lo que Dios dice que tiene valor es lo que tiene valor. Amén. Así. Y no se ve, es invisible. ¿Qué cosas no se ven y tienen valor para Dios? Bueno, la gloria de Dios. La gloria de Dios. La salvación de las personas. Los cambios de vida. La santificación, el Espíritu Santo transformando y obrando. El crecimiento de los hermanos. Son cosas invisibles. No las vemos. Pero creemos que tiene valor porque vivimos para el Señor. Y por ahí de pronto uno a veces dice, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hacer esto con mi vida, pero no lo voy a hacer. Voy a hacer esto otro. Y uno ahí nos dice, ¿pero por qué? Si ahí vas a hacer eso, está bien. Sos loco vos. Sos loco, ¿por qué estás cambiando? ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, no es que soy loco. Cuando venga el Señor, vas a ver que lo que yo estoy eligiendo tiene valor para la gloria de Dios. Tiene valor. Nadie le va a dar valor a esas cosas, solo los que han conocido al Señor, los que andan por fe y no por vista. Entonces, porque tenemos nuestra esperanza en lo que no se ve, ¿sí? Amén. Los creyentes procuramos agradar al Señor en todo lo que hacemos, porque confiamos que esas cosas que no se ven son las valiosas. Entonces queremos agradar al Señor en todo, pase lo que pase, dice Pablo, presentes o ausentes, sea que me maten, que me torturen, que esté sufriendo, yo quiero agradar a Dios, porque eso es lo que vale la pena, agradar a Dios. Y justamente esto nos motiva a pensar, ¿no?, lo que dice Pablo en el tribunal de Cristo, ¿sí? Que va a ser esa corte donde Dios va a recompensar a los creyentes según lo que hicieron luego de haber conocido al Señor. Entonces, pensando en eso, las cosas que no se ven, la vida que viene, el tribunal de Cristo. Y Pablo también está pensando acá en la vida que viene, pero está pensando en su intimidad con Cristo. Una intimidad que hasta este momento él no había podido disfrutar por causa de estar en esta tierra, ¿no? Todavía. Hay una intimidad que no es posible de este lado del sol. Entonces él está gimiendo, está anhelando por una mayor comunión con Dios. Entonces él está poniendo sus ojos no en esta vida, sino en la vida que viene, donde va a tener una mayor comunión con Cristo todavía. Y no quiere que nada arruine o opaque eso, o le quite brillo o gloria. La motivación para vivir una vida que agrada a Dios es la comunión con Dios. Es una relación personal, íntima con Él. ¿Sí? Todo lo que hago en esta vida va a afectar a la que viene. Hermano, todo lo que hagas va a afectar. Todo. Y eso nos da temor, porque todo va a ser evaluado por Dios. Eso es cierto. Pero también lo hago motivado por el amor de Cristo. Las dos cosas están ahí. Temor y amor. Temor a ese tribunal, pero impulsado también por el amor de Cristo. Fíjense ustedes, versículo 11 del capítulo 5.
Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Fíjese usted, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Pablo dice, el Evangelio transformó nuestras vidas, ya no vivimos para nosotros mismos, sino por Cristo que murió y resucitó por nosotros. La vida de Pablo cambió, sus valores cambiaron, sus apetitos, sus deseos, absolutamente todo cambió. Y a cualquiera que se salve le pasa lo mismo. Entonces eso nos impulsa a compartir el Evangelio con los que nos rodean, porque queremos que les pase lo mismo. Entonces este punto se conecta con el siguiente. Punto 7, una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios, comparte el Evangelio de forma habitual. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, para vivir vidas, hermanos, que valgan la pena, tenemos que compartir el Evangelio con los que nos rodean, de forma habitual, natural. Si no sos alguien que comparta el Evangelio, no vas a poder hacer que tu vida cuente, o valga la pena. A mí me cuesta, me da vergüenza, no sé qué decir, no me sale, no sé. Bueno, tu vida no va a contar. No vas a poder hacer algo que de verdad cuente. Para que cuente tenés que servir a otros de tal forma que sean impactados para la eternidad. ¿Cómo vas a hacer eso sin el Evangelio? Sin compartirlo. ¿Amén? Y en último lugar, octavo lugar, una vida que vale la pena vivirse, que se vive sirviendo a otros para la gloria de Dios. Creo que se está acoplando. Procura ser una vida ejemplar de amor para bendecir a otros. Ya esto es lo último. Versículo 1 del capítulo 6. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado.
No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchados también vosotros. Amén. Pablo dice que quiere que su vida toque a otros porque quiere que valga la pena, no quiere ser tropiezo, entonces quiere glorificar a Dios por hacer bien a otros en amor. Como dije al principio, ¿qué impacto está teniendo mi vida en los demás? ¿Qué piensan los demás cuando me ven? Y si somos alguien que no nos interesa lo que piensan, lo que le piensa la persona de nosotros, es porque por ahí de pronto es una vida muy centrada en uno mismo, ¿sí? Entonces, un principio que debe guiar que siempre debe guiar lo que decidimos hacer o dejar de hacer, es siempre poner a los demás primero. Es un principio que debe regirnos. Lo que salva a los demás no es mi testimonio, es el mensaje del Evangelio, pero mi testimonio no debe contradecir u opacar el mensaje. Así es. Y tampoco tiene que hacer los demás se cierren para que no me escuchen lo que tengo para decirles. Necesito que me escuchen. Entonces cuido el testimonio, ¿sí? Agradando a Dios. Entonces, para ir cerrando, ¿no? Todo esto que hablamos nos tiene que hacer pensar en el Evangelio. En el Evangelio. Yo soy aceptado por Dios, amén, por lo que Cristo hizo. No por los frutos que tengo. No por si mi vida fue bien invertida o mal invertida. No, sino porque Cristo murió por mí. Por eso soy aceptado por Dios. El punto es que esto me libera a mí y a usted. Le saca una carga enorme de sus brazos. Comprender que ya estoy aceptado por Dios en Cristo, si realmente conocí a Cristo, ¿no? Que no estoy perturbado, que si hago algo o no algo, Dios no me va a aceptar, o que tengo que sumar puntos o porotitos, ¿no? Eso me libera a mí. Y me libera para dejar de pensar en mí y empezar en los demás. Dios ya hizo todo por mí, todo lo que yo ya necesito, el Señor ya lo hizo. Entonces puedo vivir para glorificar a Dios, enfocado en otros, sirviendo a otros para la gloria de Dios. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Ya está. Y esto resume el primer y el segundo mandamiento, ¿no? ¿Cuál es el primero? El Señor dijo, amar a Dios con toda el alma, las fuerzas, la mente y el corazón. ¿Y cuál es el segundo? Amar a los demás como a uno mismo. Se resume todo aquí, todo resumido. Vos y yo amamos a los demás y glorificamos a Dios cuando en forma más concreta oriento mi vida a servir a otros. Esa es la forma. Y justamente esto, hermanos, se logra en conexión con una iglesia local. No ahí, ¿no? Como llanero solitario esperando impactar a alguien o que Dios me use, no sé, no. Dios diseñó que nuestras vidas valgan la pena y una vez que nos salva, nos conecta con una iglesia local para ministrar y servir a otros en ese contexto, a mis hermanos y a la comunidad. Codo a codo, amén, hombro a hombro, con hermanos que hacen lo mismo, juntos sirviendo al Señor, juntos impactando las vidas de otras personas para la eternidad, juntos siendo usados por el Espíritu Santo, juntos siendo honestos, justo poniendo nuestros ojos en la esperanza eterna, estimulándonos a eso, ¿sí? Juntos llevando olor de vida para los que se salvan y juntos llevando olor de muerte para los que se pierden, sufriendo juntos, llevando penalidades juntos como el Señor diseñó que sea, juntos. Entonces, que yo viva mi vida de una forma que valga la pena y usted también lo haga, nos impacta mutuamente. Y eso es una bendición enorme. ¿Por qué? Porque no somos islas los creyentes. Somos una familia y eso es precioso.
Entonces, para finalizar, pensar, ¿a cuántos he servido a lo largo de mi vida? ¿A cuántos sirvo? De tal forma que los impacté para la eternidad. Para la gloria de Dios. ¿Qué voy a hacer con esto a partir de ahora? ¿Sí? Hay una frase muy linda en los materiales que tenemos de discipulado. Es dura, pero es linda. Y es muy pertinente. Dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el que no sirve, no sirve. Y bueno, amigos, si hoy no tenés a Cristo en tu corazón, no podés vivir una vida que valga la pena. Es imposible, a la luz de lo que realmente importa, como estuvimos hablando. Y además de eso te vas a perder en el infierno para siempre. Entonces, ese va a ser el precio justo, ¿no? Por seguir tu propia vida, tus propios caminos, tu pecado, tu rebelión con Dios. Pero no tiene que ser así. El Señor Jesucristo, Dios, se encarnó en la persona de Cristo y vino a este mundo a vivir una vida intachable, sin pecado, nunca pecó. Y vino a pagar tu deuda, tu rebelión, tu culpa, la nuestra. Ya estamos en Cristo. Entonces, Él recibió en esa cruz la ira de todos nuestros pecados. El Padre descargó toda su ira sobre Él, Él que nunca pecó. Como dice la Biblia, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y el Señor murió, recibió toda la ira que merecíamos, fue sepultado y resucitó al tercer día lleno de gloria, de potencia, de poder, confirmando que Él era quien decía ser, ¿sí? El Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Él no era un loco, Él no era un mentiroso. Él era quien dijo ser. Estuvo 40 días con más de 500 discípulos demostrándole pruebas sin dudas de su resurrección y después ascendió a los cielos y prometió volver a buscar a los suyos. Si vos hoy te arrepentís de tu pecado, de tus propios caminos, y si abrazás con los brazos de la fe, si confías en que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonarte, Él te promete dar perdón y vida eterna, sin dudas, y transformar tu vida. Amén. Oremos. Señor, ruego que use su palabra para desafiarnos y motivarnos a vivir para su gloria, sirviendo a los demás, motivados por su gloria. Comendamos todo, Señor, en sus preciosas manos. Amén. Nos ponemos